Muy bien, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 23 al 31. Y luego entonces haré una pequeña introducción. ¿Cuál es el contexto de esta oración? Esto es parte de un largo tema sobre la oración. Así que tanto necesitamos aprender a orar, tan poco que oramos muchas veces, cuanto más debiéramos orar. Y cada día hay más necesidad de por qué orar. Pero nunca debemos dejar de orar. Hechos de los Apóstoles y el capítulo 4 y el versículo 23, puestos en libertad, se refiere a Pedro y a Juan, que habían estado encarcelados aquella noche. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los creyentes, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta aquí, y el Señor nos ayude. Creo que tengo alrededor de casi una hora, me dijeron, algo así. Si es menos o más me avisan, no hay problema. Muy bien, ¿cuál es el contexto? Ya algo dije en el versículo 23. Puestos en libertad se refiere a Pedro y Juan, que han pasado la noche anterior encarcelados, y han sido encarcelados porque ellos, después de la curación de un cojo allí en Jerusalén, ellos predican la palabra. Este es el segundo gran mensaje que el apóstol Pablo realiza en Jerusalén. El primero ya lo conocéis, en Pentecostés, donde se convirtieron por lo menos 3,000 personas. Pero ahora se convierten 5,000 personas, según el capítulo 4. Así que las autoridades judías se preocupan. Y entonces las autoridades judías les apresan y pasan la noche, y al día siguiente los llaman. En el versículo 18, primero tienen consejo, se ponen de acuerdo, y dice en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo, el nombre del bendito Hijo de Dios. No hablen, no enseñen. Eso dice el 18 ahora, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñen en el nombre de Jesús. Esa es la amenaza. Ya me referiré un poco más a ella, pero esa es la amenaza. No hablen, no enseñen
en el nombre de Jesús a nadie. En realidad, hermanos, esa siempre ha sido la actividad del enemigo de nuestras almas. El enemigo de Dios siempre, siempre, su labor será frenar, impedir que la palabra de Dios enseñe, que el evangelio se predique, que las almas se conviertan al Señor, que la iglesia se edifique. Siempre la labor satánica será esa, impedirla, prohibirla. Pero los apóstoles responden en el 19, todo esto es el contexto, porque mi tema es la oración, ¿es cierto? Pero para que entendamos un poco el contexto. Y el 19, esto es lo que responde Pedro y Juan. Ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es una muy buena respuesta, inteligente, sabia respuesta. Ojalá sea el principio profundo y el propósito de cada corazón creyente en Cristo. No puedo, ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios puede quedarse callado. No es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios respecto a la predicación de la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, etc. Y entonces llegamos al versículo 23, donde ellos dicen que puestos en libertad vinieron a los suyos, puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? ¿A dónde vamos para compartir? En realidad, ¿con quién compartimos nuestros temores? ¿Quiénes son estos los suyos? Bueno, ya por la lectura que hicimos, sabéis muy bien que ellos van a los creyentes en Cristo, van a su pueblo, al pueblo de Dios, van a sus hermanos en la fe, van a la iglesia. Hermano, eso es comunión. Realmente eso es comunión. Comunión es compartir. No solamente estar juntos, sino compartir temores, compartir dificultades, compartir labores. Comunión. Fueron a los suyos, dice aquí. Así, por supuesto, aplicándolo a cada uno de nosotros y a todas las iglesias a través del mundo, por supuesto, nos falta una mayor consideración y aprecio por la iglesia local. Nos falta muchísimo. Así, ese fue el plan de Dios, que los creyentes estuvieran juntos. Así comienza la iglesia en Jerusalén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, etcétera. Estaban juntos. Allí en Hechos de los Apóstoles uno lee que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es una iglesia que persevera. El vocablo perseverar significa hacer algo en forma constante, persistente. Eso significa continuidad. Así que los creyentes, Pedro y Juan, sabían dónde iban a ir, dónde iban a encontrar a sus hermanos en Cristo para poder compartirles esto que les sucedió. No tanto para quejarse de lo que les ocurrió, sino que ellos transmiten en el versículo 23, dice, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? No hablen, no enseñen, los amenazaron, les intimaron, no enseñen a hombre alguno en este nombre. Los amenazaron y los soltaron. El apóstol Pablo, en su epístola a Timoteo, él expresará a su hijo la fe, diciéndole que él habla de sus prisiones. Y él dice que en el cual sufro penalidades, hasta prisiones,
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El mensajero está preso. El mensajero está preso, pero el mensaje no está preso. El mensajero está preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Saben lo que ha hecho esta pandemia entre todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas? Nosotros hemos cumplido ahora el 17, ayer, hemos cumplido 7 meses. 7 meses, por así decirlo, por la edad que mi esposa y yo tenemos, más confinados, más encerrados en nuestra casa, no podemos salir. Excepto quizás un paseo pequeñito. Los locales de reuniones cerrados. Probablemente a ustedes también les ha pasado lo mismo, pero llevamos 7 meses sin congregarnos. Eso es triste, eso es doloroso. Y entonces, eso fue el 17 de marzo, creo. El 24 de marzo tuvimos nuestra primera reunión virtual, así llamada como esta. Y la palabra de Dios empezó a enseñarse. Y entonces nos dimos cuenta y dimos gracias al Señor que haya ocurrido esta pandemia ahora y no hace 20 años atrás. ¿Verdad? Satanás no es que no tenía idea, pero Satanás no sabe los recursos que Dios da a su pueblo a veces. Y qué bueno que el pueblo de Dios sabiamente puede echar mano a esos recursos y poder decir, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos quedarnos en casa, no podemos reaccionar y decir, mire, no podemos reunirnos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nos quedamos en la casa y no podemos hacer nada. Sí podemos hacer mucho todavía. Y el 24 de marzo se dio el primer mensaje. Tengo por ahí una estadística que pedí, pero no la voy a buscar. Desde esa fecha, hasta ahora, la gran cantidad de ministerio. Martes y jueves y domingo por la mañana, ministerio. Domingo al mediodía, hay escuela dominical así llamada, hay clase a pequeños, más tarde clase a jovencitos. Sábado por medio, clase a jóvenes, reunión para jóvenes. Un par de horas están reunidos los jóvenes en forma virtual. Los domingos por la tarde, o sea, unas horas más, predicaremos el Evangelio. Después de cada reunión, martes y jueves, tenemos reunión de oración, media hora para orar. Después del ministerio, nos quedamos a orar. Más rato, más tarde, media hora antes de la predicación del Evangelio, vamos a reunirnos a orar. ¿Está presa la palabra de Dios? No. ¿Podemos abrazarnos con los hermanos como somos los latinos? Somos más de piel, decimos los latinos, somos más de piel, de abrazo aquí en Chile. No podemos hacerlo, es cierto. ¿Nos podemos ver presencialmente? No. Pero de esta forma sí. Así, hermanos, la palabra de Dios no puede estar presa. Así que bueno, que ustedes estén aprovechando este medio, esta tecnología, para entregar el mensaje a tantas partes. A nuestras reuniones se conectan algunos de México, se conectan de Estados Unidos, se conectan de Colombia y tenemos conocidos, por lo menos yo tengo mucho contacto en otro lado también. Así que podemos ser de ayuda también a otros más y ustedes lo están siendo ahora de ayuda para otros allí en México. La respuesta apostólica es, no es justo delante de Dios que nosotros, como dice el apóstol, no es justo delante de Dios obedecer a vosotros. ¿En cuanto a qué? A que nos prohíban predicar la palabra. No podemos hacerlo en nuestros locales, obedecemos a las autoridades, muy bien, obedecemos aquello, pero la palabra de Dios sigue predicándose. Puestos en libertad, dice el 23, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, contaron todo. Pero lo primordial es la amenaza. Lo primordial, ¿cuál es? La prohibición. La prohibición de hablar a hombre alguno en el nombre de Cristo. No hablen. Estaba pensando, capaz que pudieran haber dicho, pero hablen otra cosa.
Podrían enseñar de otro tema, a lo mejor, pero no de él. Pablo, el apóstol Pablo, dijo: ay de mí si no predicara el evangelio, ay de mí si no predicara el evangelio. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Muy bien, ¿qué hace la iglesia ante la amenaza? ¿Qué hace la iglesia ante la amenaza? Estoy mirando mi reloj porque me puedo pasar 2 horas. ¿Qué hace la iglesia? Dice el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: ¿qué es eso? ¿Qué hace la iglesia? Orar. Ese es el tema. La oración. Quiero, hermano, deciros que esta es la única oración, me parece a mí, es la única oración de la iglesia. Si quedara hasta ahí la frase, ustedes dicen: no, la iglesia oraba constantemente. Sí, pero la única oración que quedó registrada. Yo sugiero siempre, al hablar de este tema, y es una serie más larga, pero al hablar de este tema yo sugiero a mis hermanos, con todo cariño, con todo aprecio, respeto, que miren a través de las Escrituras las diferentes oraciones de hombres y mujeres de Dios. Y nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos aprender a orar. Ahí está la oración de Ana. No me detengo a hablar de la oración de Ana. Ella derrama su corazón, sus lágrimas, sin hablar en voz alta, tanto así que Elí dice: digiere tu vino, está ebria. No, ella estaba orando. Ella estaba orando a su Señor. ¿Y Nehemías? ¿Qué de Nehemías? Copero del rey, un excelente trabajo, un trabajo de respeto, un trabajo excelente, pero ora. ¿Ora por qué? Ora por su pueblo que está abatido, ora por su pueblo oprimido. ¿Y qué de Daniel? En el exilio también, igual que Nehemías. Y Daniel ora. Aparece por 3 veces orando, pero la oración más extensa que quedó registrada, la del capítulo 9. ¿Sabe cuál fue la respuesta a la oración de Daniel en el capítulo 9? La respuesta de Dios, enviada por el ángel Gabriel a Daniel, fue la profecía de las 70 hebdómanas o de las 70 semanas. Imagínense, como respuesta a la oración de un hombre de Dios, Dios le revela los imperios mundiales, etc. Bueno, la oración, la oración. ¿Qué haríamos sin la oración? Si tuvierais fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, le diríais a este monte: ya está, échate al mar, y se va a echar al mar. La oración, orad sin cesar, orad sin cesar. El Señor pasaba la noche orando a Dios, o muy de madrugada se levantaba temprano. Un día los discípulos lo buscaron hasta que lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? En alguna parte del campo, allí orando. Yo escuché cuando era joven, muy jovencita, hace muchísimos años, a todos los predicadores de aquel entonces. Uno escuchaba tantos, y escuché a uno decir: el hombre que menos necesitó orar fue el que más oró, Cristo. Y yo creí aquello. Hasta que al paso de los años entendí: no, la oración no es eso. La oración es comunión. Y el Hijo bendito de Dios lo que necesitaba era estar con su Padre a solas, es pasar tiempo con su Padre. Y eso es lo que hacía el Señor. Pasaba tiempo con su Padre, horas y horas. No es que Él necesitara orar, sí, podemos decir que sí, pero Él necesitaba estar con su Padre. Aquí está la iglesia orando. Dice el versículo 24. Para ver qué es la oración y qué orar. Yo sugiero que miren la oración de diferentes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque uno aprende la forma como ellos se expresan de Dios y lo que le expresan a Dios.
Una oración, al leer una oración como esta, uno aprende, uno se da cuenta, uno aprecia. Mire el concepto que tienen de Dios. Ojalá nosotros tuviéramos un concepto de Dios así. Hablé de Jonás en alguna oportunidad. ¿Y a dónde ora Jonás? Ora desde el vientre de un gran pez, en las profundidades del mar. Allí Jonás eleva su oración al cielo y está en lo profundo del mar. Y está en el vientre de un gran pez. No hay lugar donde no se pueda orar, realmente. Sigamos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, eso es la oración, no dije eso. Alzaron unánimes la voz a Dios, se ora a Dios. Usted dirá, pero sí, pues hermano Juan, si así eso es la oración, eso lo sabemos. Uno tiene que orar a Dios. Siempre nuestra oración es a Dios. El Señor dijo que un hombre fue a orar al templo. Bueno, fueron dos, después cuenta el otro. Pero del primero que dice que era un fariseo, y no estoy diciendo que lo seamos nosotros, pero que valga el ejemplo un poco. ¿Y qué dijo el Señor? Oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo, qué extraño. Mire, su oración, como dijo una vez, también lo escuché cuando más joven, su oración el predicador no pasó del cielo, no pasó del cielo raso, no pasó del techo, no salió del lugar donde estaba. Jamás llegó al cielo. Oraba consigo mismo. No, la oración es alzar nuestra voz a la presencia de Dios, orar a Dios. Como dijo el Señor, cuando ores, entra en tu pieza, cerrada la puerta, ora allí, ora en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sea como los hipócritas que demudan su rostro, etcétera, etcétera, que ayunan, que oran en las plazas. No, la oración, hermanos amados, es a Dios. Alzamos nuestra voz a Dios, ya sea que estés a solas con Dios, ya sea que es tu culto familiar o a solas con tu esposa. Oramos juntos. O ya sea que ores en la iglesia cuando sea la oportunidad o aún por este medio. Siempre nuestra oración, siempre estamos alzando nuestra voz al cielo, al cielo. La oración. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mire lo que dijeron. Y eso nos va a tener otro poquito. Mire lo que dicen. Mire cómo se expresan de Dios. Mire lo que dicen de Dios. Mire lo que saben de Dios. Cómo se expresan de Él, el concepto que tienen de Él. ¿Qué es lo que saben de Él, de sus obras? Y luego, al final, en una pequeña frase, es lo que van a pedir. Pero mayor parte de su oración es decirle a Dios, Señor, esto eres tú para mí. Este es el concepto que tengo yo de ti, Señor. Y entonces dijeron, soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, hay dos cosas ahí que quiero llamar la atención. Soberano Señor. Nos olvidamos a veces de la soberanía de Dios. Sobre todo los tiempos que vivimos. Dios es soberano. Voy a decir eso después mejor. Esta palabra soberano es el griego déspota. Nosotros no lo usamos mucho, no sé en México, pero aquí es una palabra no muy agradable. Decirle a alguien, oye, eres un déspota. No, un abusador de las personas, un empresario, es un déspota. Pero esta palabra déspota significa soberano.
Y en el original es una sola palabra, soberano, es una sola. Aquí dice soberano Señor. El original dice déspota. Y es un vocablo que se refería mucho, era usual en una casa, la usaban los esclavos o siervos para dirigirse a su amo. Era una palabra, por supuesto, de respeto, reconociendo la autoridad del amo. Así que esa es la palabra que se usa ahí, aquí. Generalmente nosotros usamos Señor, Kurios, para referirnos al Señor, por supuesto, Curio en el griego, pero aquí es una sola, sería soberano, nada más, soberano, déspota, una sola palabra. Mire, eres el que tiene el control de todo. Luego, como soberano, pero mire lo que sigue después. Tú eres el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Usted dice, pero eso lo sabemos. No me está enseñando nada nuevo, no me está diciendo nada nuevo, eso yo lo sé, sí lo sé, pero no, a veces no nos detenemos a pensarlo. A veces no apreciamos. No apreciamos que todo lo que vemos, que todo lo que existe, esta naturaleza preciosa, es de Él. Es de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es de Él, le pertenece. Es más, dice luego, cielo, tierra y mar le pertenecen. Y todo lo que en ellos hay. Todo lo que en ellos hay. Estaba leyendo el otro día que respecto a un ejemplo del ave, el ave que tiene los Estados Unidos la usan más está en su moneda, ¿verdad? El águila, no recuerdo, tiene otro nombre, pero con sus alas extendidas mide 2 metros. ¿El águila calva será? No, algo así. Ustedes me pueden mover la cabeza y si me estoy equivocado, me dicen que no nomás, pero no soy experto en águilas, pero el hombre que escribía el artículo, él decía, hay más de 10.000 tipos de aves, más de 10.000 especies de aves. Imagínense. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo estos hermanos? Son los hermanos nuestros. Están orando. Le dicen, soberano Señor, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo. Hiciste la tierra. E hiciste el mar. E hiciste todo lo que hay allí. Todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el cielo. Me encanta Jonás. También estábamos enseñando de Jonás para cierto lugar. Qué interesante la historia de Jonás. Usted la conoce. Él se va, huye de la presencia de Dios y se sube toma una embarcación para ir a Tarsis. Pero mire lo primero que hace Dios. Jehová, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad. ¿Quién hizo levantar el viento? ¿Quién controla el viento? Dios. Y el viento provoca la tempestad. Alguien dirá, pero Dios quiere ahogarlos a todos. Dios le está dando una lección a su siervo desobediente. Pero sigue. Y cuando los marineros finalmente echan a Jonás al mar, ¿qué pasó allí? Dios tenía preparado, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Un gran pez obedeciendo las órdenes de Dios, su creador. No sé dónde andaría ese gran pez, pero tuvo que nadar, como diríamos, más cerca de la embarcación. Porque alguien diría, justo la casualidad, justo había un pez debajo y tragó. No. Dios tenía preparado un gran pez. ¿Para qué? ¿Cuáles son las órdenes
de Dios para el pez. Trágate a Jonás. ¿Fue así, dice usted? Bueno, yo no lo puedo pensar de otra manera. Y luego mandó al pez para que vomitara a Jonás después de 3 días. Y cuando Jonás ya está triste porque Dios perdonó a Nínive, etcétera, etcétera, ya conoce la historia, entonces Dios preparó una calabacera, un arbusto para la sombra que se cobije Jonás. Y ahí está Jonás. ¿Quién preparó la calabacera? Dios. Pero luego, a las horas después o al día siguiente, no recuerdo, y preparó Jehová Dios al alba del día siguiente. Dios preparó un gusano. Dios preparó un gusano. Un gusano, sea cual sea la especie, o un gran pez, no importa. Hay algo que Dios no puede hacer, hermanos. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿De dónde vino este virus? Los chinos, dicen, ¿no? El presidente que están al lado de ustedes. Ha hecho mucho daño. Muchos han partido la presencia del Señor. Y tenemos hermanos hospitalizados. Y hemos sufrido, por supuesto. ¿Cuándo se va a ir el virus? Cuando Dios lo eche, cuando Dios lo determine. ¿Dios acaso no sabía esto? Soberano Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, nos falta detenernos a mirar esta naturaleza. Y el Señor nos dijo, mirad las aves del cielo. Mire, el Señor dijo eso. Mirad las aves del cielo. ¿Y por qué tengo que mirar las aves del cielo? Decidme, ¿por qué tengo que mirar las aves del cielo? Y los lirios del campo, ¿por qué tengo que mirar los lirios del campo? Usted dice, mirad las aves del cielo. Si los gorriones los veo a cada rato. Pero detente a pensar, Dios las alimenta. Y vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mira los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero ni Salomón se vistió tan hermosamente como ellos. Mira, contempla, detente a observar esta preciosa creación de Dios. Dice el versículo, que es lo otro, porque la iglesia le está expresando a Dios lo que ellos saben de Dios. Es la oración, esa es la oración. Le están diciendo a Dios, Dios, tú eres soberano. Oh Señor, tú eres el creador. Y ahora le están diciendo, por boca de David, tu siervo dijiste. Ahora le están diciendo, tú hablaste, tú nos hablaste, tú dijiste, tú hablaste, lo hiciste por boca de David. Y citan entonces 2 porciones de lo que dijo Dios, lo que escribió David. Lo último dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. ¿Quién dijo eso? David. Pero no se le ocurrió a David. Es Dios. Hermano, desde Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios. Dios habló, lo hizo por boca de David, lo hizo por boca de Isaías, lo hizo por boca, ahí están los profetas. ¿Saben lo que dice Pedro en su segunda epístola? En el capítulo 1, el capítulo 1, versículo 21 creo que es. Allí el apóstol Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados. Es decir, cuando ellos hablaron, creo que allí el verbo tiene que ver con llevar, como el viento sopla sobre una embarcación a velas. Entonces la fuerza del viento lleva. Eso es. Los santos hombres de Dios, feronomai, creo que es el verbo en el griego, fueron impulsados.
Los hombres de Dios fueron controlados por el Espíritu Santo de Dios cuando escribieron, cuando hablaron. Y ya conocéis, por supuesto, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, toda la palabra, toda la escritura es inspirada de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, etc. Toda. ¿Qué está diciendo la iglesia aquí? Le están diciendo a Dios, Señor, tú ya habías hablado. Esto que ocurrió con nuestro amado Señor, ya tú lo habías hablado por David. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel, el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, lo que quiero, hermano, deciros es que la iglesia conocía la palabra de Dios. La conocía. Sabían lo que Dios había dicho. Por boca de David lo había dicho. ¿Qué es lo que había dicho? Lo que ocurrió al Señor. Lo que las autoridades hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Esa frase completa, habían antes determinado, es una sola, predeterminado. Habían antes. Dios había predestinado. ¿Qué cosa? Todo lo que iba a suceder con el Señor. Y Herodes, Poncio Pilato, las autoridades y todo lo que hicieron, están haciendo lo que Dios ya, como dice aquí, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, mire, no, la iglesia no solo aquí, esta iglesia que ora, estos hermanos que oran, no solo conocen la palabra de Dios, no solo saben lo que está escrito, sino se han dado cuenta que tuvo su fiel cumplimiento en la persona de Cristo. O si quiere decirlo al revés, nuestro Señor hizo exactamente todo lo que estaba escrito de Él. Todo lo que estaba escrito de Él. Por eso uno lee los evangelios, uno lee a Juan y dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, echaron sobre mis ropas, echaron suerte. Para que la escritura se cumpliese, no será quebrado hueso suyo y mirarán al que traspasaron. Para que la escritura se cumpliese, esto sucedió o esto no sucedió. Para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escritura? La palabra de Dios de cientos de años atrás. O aún antes de la eternidad, como la llamamos. Porque verdaderamente se unieron, el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué oración, ¿eh? Y todavía no han pedido nada. Eso a mí me sorprende. Todavía no han pedido nada a Dios. Solo le están expresando a Dios lo que ellos saben de su Dios. Le están expresando a Dios lo que ellos creen de Él. Y ahora recién llegamos al versículo 29. Y ahora, Señor, en estos instantes ahora, mira lo que ha ocurrido ahora. A eso va. Creo que eso quiere decir, parece. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, ahí viene una petición, que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué pidieron? ¿Qué pediríamos nosotros? Señor, en realidad estas autoridades judías están haciendo exactamente lo que Satanás quiere que hagan, que se haga. Señor, quita estos impedimentos, sácalos. No es una maravilla una oración así, ¿verdad? Señor, le dicen, mira sus amenazas. Nada más le dijeron, mira sus amenazas.
¿Cuál amenaza? Nos prohibieron hablar tu palabra. Nos prohibieron enseñar el nombre de Cristo. Nos impiden proclamar al Cristo de Dios. Nos impiden. Mira sus amenazas, Señor. Mira sus amenazas. Nada más le dijeron al Señor. El Señor ya lo sabe. A veces estamos orando y le estamos diciendo al Señor tantas cosas y todas. Por supuesto, Él las sabe todas. Y le estamos diciendo. Y aún le estamos diciendo qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Qué terrible, ¿verdad? Orar de esa forma. Señor, mira sus amenazas y concede. Ellos no están pidiendo primero salvación del peligro. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor conoce las amenazas, pero quizás no sé si ellos le estarán diciendo al Señor, Señor, ten en consideración lo que acaban de impedirnos. Nosotros no queremos, por supuesto que queremos predicar tu palabra, pero mira sus amenazas, pero mire lo que piden. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, nos impiden hablar tu palabra. Señor, te rogamos, te suplicamos, te pedimos que tú nos concedas a tus siervos. Somos tus siervos. Queremos servirte. Y el servicio es proclamar el mensaje, enseñar la palabra de Dios. Mira sus amenazas, conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál fue la amenaza? No hablen. ¿Cuál es la oración? Señor, que hablemos. Necesitamos denuedo, que con todo denuedo. Una palabra que aparece otras veces. Significa a veces atrevimiento. Me gusta más valor para hablar abierta y francamente. Me suena mejor esa frase. Denuedo. A valor, el valor. Danos el valor para hablar abierta y francamente. Este vocablo de nuevo aparece varias veces en Hechos de los Apóstoles. Se traduce a veces a hablar valerosamente. Señor, concédenos de nuevo. Concédenos el valor para hablar en forma abierta y en forma franca. Danos valor para hablar, como dice aquí el versículo. Mira sus amenazas, conceda a tus siervos que hablen con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, queremos hablar y nada más. Queremos obedecer tu mandato. ¿Qué dijo el Señor? Y por todo el mundo, predicad el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Todas las naciones prediquen el evangelio. Y por eso ya cité cuando Pablo dijo, ay de mí, si no predicara el evangelio. Y a causa del evangelio sufrió prisiones. Pero como dijo, y ya cité, la palabra de Dios no está presa. Sigamos. Algo más piden en realidad, pero eso es lo que tiene que ver con ellos realmente. Yo, creyente en Cristo, amenazado para no hablar la palabra de Dios, Señor, yo necesito valor para hacerlo. Concédeme ese valor. Que con todo de nuevo hable la palabra. Como dijo Pablo pidiendo la oración por él, que cuando abra su boca, hable como debo hablar. Oren por mí, dice Pablo. Oren por mí. Muy bien, dice el versículo 30. Mientras extiendes tu mano,
Mientras a nosotros, danos valor. A nosotros, danos ese atrevimiento, aunque suena una palabra a veces quizás no tan usual, pero lo que queremos es tener la capacidad, el valor, no tener miedo para hablar la palabra tuya. Pero, oh Señor, hay algo que solamente tú puedes hacer. Extender tu mano poderosa, tu mano que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, de hecho, que Pedro y Juan predicaran como predicaron y se convirtieron en estas 5,000 personas fue después de una sanidad hecha por el Señor, usando como instrumentos a Pedro y a Juan. Pero la sanidad es del Señor, las señales son del Señor, los prodigios son del Señor. De esa forma las personas puedan darse cuenta que lo que predicamos realmente proviene de ti. En realidad es como el apoyo que necesitamos. Muestra tu poder cuando predicamos el Evangelio, predicamos la palabra. Y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, me quedan 10 minutos, ¿verdad? Creo. Espero, no sé. Adelante el tiempo que Dios ponga en su corazón. Está bien, necesito, nada más que me falta el versículo 31. Esta es la respuesta de Dios, pues. Dios responde a la oración. Amén, ¿verdad? Tendrán que decir todo amén. ¿Responde Dios a la oración? Sí. A veces se tarda, se decía antes, cuando también. En realidad la respuesta de Dios es triple. Yo escuchaba predicar, es triple, como, bueno. A veces responde sí, a veces responde no, y a veces responde espera. Sí, pero Dios nunca deja de responder. Y esta es la respuesta de Dios. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pidieron? Hablar con denuedo. ¿Qué es lo que Dios les responde? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Hablaron con denuedo. ¿Por qué? Veamos lo que Dios hace. Primero que nada, cuando ellos comenzaron a orar, dijeron, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay. ¿Sabe lo que hace Dios en el 31? Hace temblar la tierra. Bueno, aquí dice el lugar en que estaban congregados tembló. No sé si tembló en toda una región, solo tembló ahí, pero Dios está manifestando su poder de una forma visible, por así decirlo. Ellos pueden darse cuenta. Ustedes han vivido terremotos allá en México, ¿verdad? Más de alguna vez. Pues sí. Nosotros hemos vivido 2 grandes terremotos. De los más grandes en la historia que se está registrado en el mundo, de los más grandes. Cuando yo era niño, viví el año 60, uno muy grande. Y después pasaron, ¿cuántos? 50 años. Y en el 2010 hubo uno tan grande como ese. Muy grande. De los más grandes, como se dice. Sí. Son terribles los terremotos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero aquí Dios hizo temblar. ¿Por qué Él hace temblar? Cuando hubieron orado,
Este fue el resultado de la oración. ¡Qué tremenda oración! ¿Ah? El lugar en que estaban reunidos tembló. Tembló. Sí. Ellos pudieron ver, por así decirlo, sentir, darse cuenta, fehacientemente darse cuenta de a quién estaban orando. Al que tiene absoluto poder sobre todo lo creado. Este temblor es una muestra, iba a decir una pequeña muestra de su poder. El lugar en que estaban tembló. Y todos, luego dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios a la oración de ellos, de que con todo de nuevo hable la palabra de Dios. Porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, no se puede hablar. ¿Cómo se podría hablar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podría ser cómo podría haber poder en un mensaje si el Espíritu Santo de Dios no está asumiendo el control del que predica, del que enseña? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podríamos hacer sin el poder de su Espíritu? Imposible. Y entonces, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es exactamente lo que ellos habían pedido. Es exactamente lo que Dios les dio. ¿Qué pidieron ellos? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, concede a tus siervos. Danos ese valor. Danos ese poder para poder hablar tu palabra. ¿Y cómo Dios les responde? El Espíritu Santo los llena. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Somos templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Somos morada? Sí. Pero cuánto más debiéramos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la exhortación apostólica. Esa es la exhortación de la Epístola. Ser llenos del Espíritu Santo. Aparecen en el Nuevo Testamento algunos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y por eso hicieron lo que hicieron para Dios. En realidad, hermanos, Dios está en ellos para que hablen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la palabra suya se enseñe. Pero todo esto que ha ocurrido ha sido una experiencia valiosa para estos creyentes, valiosa. Han orado a su Señor. El Señor les ha respondido. Y dice el versículo 31, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con la amenaza? No sabemos. Por lo menos ellos siguieron predicando. Y no solamente Pedro y Juan, tal vez muchos más se unen. La iglesia es la que predica ahora. Todos los creyentes. Porque dice cuando hubieron orado y todos fueron llenos. Todos. No sabemos cuántos habían congregado, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32 es una consecuencia más, porque dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, con gran poder los apóstoles, etcétera, etcétera. Cinco para las 3. Está bien. Muy bien, hermanos. A lo mejor hablé un poco rápido. Pero aquí tenéis una oración
para que la podáis leer con más calma y para que veamos a ver si nuestras oraciones podrían ser igual que estas, que tengamos un conocimiento de Dios como estos hermanos, que conozcamos la palabra de Dios y podamos usarla aún en nuestras oraciones, reconociendo, Señor, tú hablaste. Eso le dijeron, por boca de David dijiste, Señor, esta es tu palabra. Señor, tú eres el creador. No hay nada, ni terremoto ni nada que no procedan, que tú no lo controles. Señor, tú eres soberano. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude para que aprendamos a orar. Yo necesito aprender a orar. Alguien dijo que para aprender a orar hay que orar. Para aprender a orar hay que orar. Que el Señor les bendiga. Ahora yo quiero orar para concluir esta reunión. Padre nuestro, bendito Señor, podemos expresar lo que nuestros hermanos hace 2000 años atrás, por lo menos, te expresaron a ti, soberano. Tú eres soberano. Creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y también, oh Señor, escribiste un libro para nosotros. Nos dejaste tu libro, tu palabra. Usaste diferentes instrumentos, diferentes hombres, para que tu palabra llegara a nosotros. Y ahora nos das la libertad. Y ahora nos das, nuestro Dios, la oportunidad, un privilegio de poder abrir tu libro y poder impartir una enseñanza, una exhortación. Señor, el anhelo de nuestro corazón es que seamos edificados, que podamos conocerte mejor, que realmente te conozcamos. A través de tu libro tú te revelas. Entonces tenemos que conocer más tu libro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que tu palabra no se quede encerrada en algún lugar, que tu palabra se exprese. Bendice estos medios que la iglesia está usando, la palabra que llega a los hogares, el evangelio que jamás alguno lo habrían escuchado en un lugar de reuniones, pero en su hogar lo pueden escuchar. Señor, bendice tu palabra, bendice tu evangelio, bendice a tu pueblo. Podemos apropiarnos de la petición que tu pueblo hizo en aquel momento. Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Necesitamos ser llenos de tu espíritu para tener ese poder, valor, capacidad, sabiduría para hablar tu palabra. Gracias, Padre. Rogamos tu bendición para todos aquellos que se han conectado, hermanos de diferentes lugares en aquella gran nación de México. Te rogamos que tú bendigas tu obra allí, cada iglesia local, a todos los hermanos, nuestros amados hermanos, que ya en el cielo, en la casa del Padre, vamos a estar juntos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso, único, de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén.